El Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, una vez más nos presentamos delante de tu presencia en oración, pidiendo la guía de tu Espíritu Santo. Señor, ven y glorifícate en este lugar. Señor, manifiéstate con poder. Oh Señor, si tu Espíritu Santo no está en este lugar, Señor, no somos nada, Señor. Somos simplemente polvo, Señor. En ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Dame gracia, abundante gracia para exponer esta palabra, Señor, para exponer este sermón, Señor. Se necesita suma gracia, Señor. Sin ti no podemos hacerlo. Dios, ven, abunda en los corazones de los presentes. Quebranta, Señor. Trabaja, consuela. Señor, a través de esta palabra edifica tu iglesia, edifica a los hermanos, edifica el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Abrimos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, Lucas 11, 13. Estaban pidiendo el versículo. En esta mañana, para iniciar esta conferencia Reforma y Avivamiento, el tema que vamos a tratar es de suma importancia. Es uno de los temas más importantes en comparación a cómo se ha descaracterizado. Yo voy a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos debemos entender la importancia del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. Es tan importante el Espíritu Santo y su obra que sin Él no habría creación. Sin el Espíritu Santo no habría universo, ni raza humana, ni existencia. Ni existiría ni siquiera la Biblia, ni habría Nuevo Testamento, no habría poder para proclamar el Evangelio, no habría fe salvífica, no habría nuevo nacimiento, no habría santidad, no habría arrebatamiento, ni siquiera habrían creyentes en la tierra. Es tan importante el Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es sumamente importante, mi hermano. Si usted es salvo, si usted es convertido, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en usted. Si tenemos esperanza de resurrección, es porque el Espíritu Santo nos da esperanza de resurrección. Si tenemos seguridad de salvación, es porque el Espíritu Santo testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice Pablo hablando de los romanos. La doctrina del Espíritu Santo, mi hermano, ha sido descaracterizada, ha sido disminuida, ha sido tirada, mi hermano. La doctrina del Espíritu Santo ha sido motivo de burla, motivo de chacotas dentro de la iglesia. La doctrina del Espíritu Santo ha sido profanada, pervertida, distorsionada, mi hermano. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber o conocer sobre reforma y avivamiento, queremos reforma, queremos avivamiento, hermano. No hay reforma, no hay avivamiento, no existe eso en la Biblia sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo. No existe reforma y avivamiento sin el Espíritu Santo, mi hermano.
Entonces es sumamente que nosotros conozcamos la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Yo sé que en una predicación usted no va a poder conocer, yo no voy a poder explicar completamente la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y es imposible poder describir en una hora a Dios. Es imposible describir a Dios en palabras. Lo único que tenemos de Dios en la Escritura es un lenguaje antropomórfico, un lenguaje para que el ser humano pueda entenderlo. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo es conocido el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? La palabra que se traduce como Espíritu Santo es ruaj. Ruaj. Esa misma palabra se traduce viento. Se menciona viento. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como Espíritu Santo es neuma, que significa corriente de aire, respiración, soplo o brisa, por analogía o figurativamente un espíritu. El alma racional por implicación, principio vital, mental, disposición, etc. O sobrehumano, ángel, demonio o Dios divino. Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu, espiritual, viento. Todas esas palabras se extraen de una simple palabra llamada neuma. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la palabra que el apóstol Pablo, el propio Señor Jesucristo o los escritores bíblicos usan es neuma. Pero sin embargo hay otra palabra que encontramos que Jesucristo la usa, que es Paracletos, y significa intercesor, consolador, abogado, alguien que ayuda. Entonces, para abordar esta doctrina del Espíritu Santo, este estudio, yo lo dividí en dos partes. La primera parte, veremos quién es el Espíritu Santo, porque mucho se nombra del Espíritu Santo. Mucho de ese movimiento neopentecostal, hasta pentecostal, habla del Espíritu Santo, pero no sabemos quién es verdaderamente el Espíritu Santo. La segunda parte se va a tratar sobre las obras que hace el Espíritu Santo, el rol que el Espíritu Santo cumple. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Número 1, vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Vea lo que dice Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo, vamos a ver aquí la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El diccionario de la Real Academia define personalidad de la siguiente forma: diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Es por eso que somos trinitarios. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, porque tienen personalidades diferentes. Segunda definición del diccionario de la Real Academia: conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente. Son cualidades. Cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, son cualidades, atributos, propiedades que definen al Espíritu Santo como una persona. Porque el Espíritu Santo no es una energía o una fuerza, como dice esa secta llamada Testigos de Jehová. No es eso. El Espíritu Santo es una persona. Vea lo que dice el doctor R.A. Torrey. Dice lo siguiente sobre el Espíritu Santo: si el Espíritu Santo es una persona divina y nosotros no lo sabemos, estamos despojando a un ser divino del amor y adoración que se le debe. Es de suma importancia
práctica saber si el Espíritu Santo es un poder que nosotros debemos apropiarnos y usar en nuestra ignorancia y debilidad, o si el Espíritu Santo es un ser personal que se posesiona y hace uso de nosotros. Esto tiene suma importancia en la vida diaria. Son muchos los que pueden dar testimonio de la gran bendición que han recibido en sus vidas cuando llegaron a conocer al Espíritu Santo, no simplemente como una influencia benéfica, sino como un amigo y ayudador cariñoso y siempre presente, como una persona, mi hermano, no como una fuerza, no como una energía. ¿Cuándo que la iglesia va a ser bendecida? Con el Espíritu Santo, cuando comprenda que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. Ahora veremos lo que la Biblia dice con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Ese texto que habla, que acabo de leer, Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu Santo, otro se refiere a otro de la misma clase. El Espíritu Santo continuará el ministerio de Cristo a los creyentes. Consolador es un término comprensivo que significa uno que es llamado al lado para ayudar. Él es el consejero del creyente, su consolador, su ayudante, su amigo y su abogado. El Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dice: enviaré otro consolador. ¿Quién fue el primer consolador? Jesucristo. Él está diciendo: enviaré otro que concluirá mi obra, que seguirá realizando mi obra. El Espíritu Santo. ¿Jesucristo qué era? Era una persona. Era Dios en carne que tenía personalidad. Asimismo el Espíritu Santo, cuando se refiere que enviaría otro consolador, enviaría a otro que también tiene personalidad, que también es persona. Como decía la definición de personalidad, tiene conducta, atributos de persona. ¿Sabe lo que tiene el Espíritu Santo? Intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. Según 1 Corintios 2, 10 al 13 dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vea la primera declaración: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo examina. El Espíritu Santo es representado como escudriñador. Él escudriña las verdades más profundas del ser de Dios. Y como poseyendo un conocimiento de sus consejos suficiente para entender sus propósitos. Si usted comprende la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo se la da a conocer. Si nosotros comprendemos los propósitos de Dios, o muchas veces cuando vamos a algún versículo bíblico, si lo comprendemos, entendemos lo que dice, es porque el Espíritu Santo ilumina nuestro ser, mi hermano. Él nos ilumina para poder entender la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo posee intelecto. No es una fuerza. Intelecto. Es inteligente. ¿Qué más posee el Espíritu Santo? El Espíritu Santo posee emociones.
Vea lo que dice Efesios 4:30. Dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El creyente no debe entristecer al Espíritu Santo con las palabras ofensivas ni conductas pecaminosas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo, él se refiere a palabras. El contexto está en palabras o en conducta moral. El Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido. Él se entristece. ¿Has visto cuando el salvo peca? Porque sigue pecando. No tiene como estilo de vida el pecado, pero sí cae en pecado en diversas situaciones. Viene el Espíritu Santo y le contrista. Se siente triste. Y asimismo es el sentir de Dios cuando pecamos. Entonces el Espíritu Santo posee emociones, mi hermano. Emociones. ¿Qué más? El Espíritu Santo posee voluntad. 1 Corintios 12:11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo sabe a quién dar dones, como Él quiere, porque tiene voluntad. El Espíritu Santo que reparte dones, el Espíritu Santo que capacita para ministerio, el Espíritu Santo que nos capacita para la evangelización, el Espíritu Santo que nos capacita para el evangelismo, el Espíritu Santo capacita para misiones, el Espíritu Santo capacita para ser esposos y esposas bíblicos. El Espíritu Santo nos da esos dones, el Espíritu Santo nos da esas cualidades distintas, distintiva del creyente, distintiva del cristiano. El Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Voluntad. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué más el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla. Vea lo que dice Apocalipsis 2:7. Este versículo es conocido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El hablar es un atributo que define al Espíritu Santo como persona, como una personalidad. El Espíritu Santo aquí hablando a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. Habla. Si tenemos escritura, tenemos Biblia, es porque el Espíritu Santo habló, inspiró a los escritores bíblicos para que tuviesen este libro santo. Yo tengo aquí algo que es importante. Y una pregunta es, ¿por qué se duda de la personalidad del Espíritu Santo? ¿Por qué personas dudan de la personalidad? Es por lo siguiente, porque la palabra griega que se traduce como espíritu o en otras ocasiones como viento es una palabra neutra. Nosotros tenemos en el español género masculino y femenino, pero en el griego koiné, en el cual se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, existe género masculino, femenino y también neutro. Entonces la palabra neuma es neutra. Debido a que la palabra neuma es neutra, debería llevar por consiguiente un pronombre neutro. Entonces, según la regla gramatical del griego, lo que debería acompañar a la palabra neuma es un pronombre neutro.
Sin embargo, se usa cuando se refiere al Espíritu Santo, se usa con un pronombre masculino en contra del uso común. No es esto una personificación ideal, sino una afirmación llana, definida y clara de la personalidad del Espíritu Santo. Mi hermano, los escritores bíblicos tenían el idioma, el griego. La palabra neuma era neutra. El pronombre que debía acompañarlo tenía que ser neutro, pero sin embargo cuando ellos se refieren al Espíritu Santo colocan un pronombre masculino que va en contra de la gramática griega. Dios cambia hasta la propia gramática, mi hermano, para darnos a conocer la tercera persona de la Trinidad, para hacer la diferencia. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? O los escritores bíblicos querían dar esa diferencia. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza. El Espíritu Santo no es simplemente un poder. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es un humo. El Espíritu Santo no es un rayo. El Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad, mi hermano. Yo acabé de leer algunas características. Es consolador, tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Habla. Yo podría haber escrito muchas más cosas. El Espíritu Santo tiene personalidad. Como decía anteriormente, los testigos de Jehová no creen en esto. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una energía impersonal, que no es persona. Todos ya sabemos eso, todos saben los que los testigos de Jehová creen. Y hasta sabemos cómo refutarlo también. En base a los mismos versículos dan para refutarlo. Sin embargo, ¿cuál es verdaderamente el verdadero peligro que hoy nosotros tenemos? El verdadero peligro se encuentra en muchos de los círculos cristianos que no declaran lo mismo que los testigos de Jehová. No declaran que el Espíritu Santo es una energía. Sin embargo, con sus hechos manifiestan la misma creencia que los testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque tratan al Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, como un humo, como un rayo, como alguien impersonal. Entonces no simplemente los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una energía. Hay muchos medios evangélicos dentro del círculo cristiano que no lo declaran doctrinalmente, pero su vivencia en la práctica, en la forma que miran al Espíritu Santo, lo miran de la misma forma, como una energía impersonal. Y nosotros debemos tener sumamente cuidado, porque si nosotros no comprendemos la personalidad del Espíritu Santo, vamos a perdernos mucho de Dios, mucho de la persona del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es mucho más que eso, es mucho más que eso. Sí. En primer lugar, la personalidad. El Espíritu Santo es una persona. Segundo, vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. La divinidad o deidad del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Yo fui breve en esto. Simplemente, ¿sabe lo que hice yo para poder resumir? Porque cuando uno estudia encuentra mucho material. Yo simplemente aquí utilicé para definir la persona del Espíritu Santo como la deidad. Yo utilicé atributos de Dios que se le atribuyen al Espíritu Santo. Nótese lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es decir, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿sabe lo que está hablando aquí el autor de Hebreo? Sobre la eternidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es igual que nosotros. El Espíritu Santo es eterno. Eterno, mi hermano. Usted tiene principio y final. Usted nace, vive, se desarrolla y muere. El Espíritu Santo siempre es, siempre ha sido y siempre será. El Espíritu Santo es eterno. Nosotros habitamos en una dimensión llamada tiempo. El Espíritu Santo habita en otra dimensión llamada eternidad. Y es por el amor de Dios, la gracia de Dios, que Él interviene en la dimensión llamada tiempo. E interviene en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, estos otros atributos son más importantes también. Salmo 139, 7, 10 dice así. Este salmo es conocido. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Sabe lo que está aquí dando a conocer el salmista? La omnipresencia del Espíritu de Dios, la omnipresencia del Espíritu Santo. La omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Él está en todo lugar, en todo momento, 100%. Completamente, no quiere decir que está en todo lugar o en todo momento. Hay una parte del Espíritu Santo ahora en la China y otra parte del Espíritu Santo está en Chile. No, está 100% en la China y también 100% en Chile, completamente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es omnipresente. En todo lugar, en todo momento, 100%, completamente, Él está presente. El salmista dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde? La omnipresencia del Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice lo siguiente, otra cualidad que manifiesta que el Espíritu Santo, otro atributo, propiedad que muestra que el Espíritu Santo es Dios. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las palabras del ángel Gabriel a María. ¿Sabe qué está mostrando aquí? La omnipotencia del Espíritu Santo. La omnipotencia, mi hermano. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. La omnipotencia, mi hermano. El Espíritu Santo es omnipotente, es todopoderoso, tiene todo el poder, tiene todas las cualidades, toda la facultad para hacer todo lo que está en conforme, en armonía con el carácter de Dios y la palabra de Dios. La omnipotencia. El Espíritu Santo es omnipotente. Otro atributo de Dios, y yo creo que ya están discerniendo cuál es el siguiente, si estoy hablando de omnipresencia, omnipotencia. La omnisciencia. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, mi hermano. Dios sabe todas las cosas.
¿Sabe? La omnisciencia de Dios es un atributo que el Espíritu Santo posee porque Él es Dios. La omnisciencia de Dios es uno de los atributos que nosotros deberíamos temer. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Dios sabe lo que usted pensó el día de ayer. Y Dios sabe lo que pensará en el día de mañana. Dios sonda, escudriña, sabe todas las cosas. El Espíritu Santo está ahí, examinando, analizando. Él sabe lo que está pasando en este mismo instante por su cabeza. Él sabe, mi hermano, Él sabe cuánto pecado pasa en nuestro interior. El pastor no lo sabe, el hermano tanto no lo sabe, nuestros padres no lo saben, nuestra esposa no lo sabe, el Espíritu Santo sí lo sabe, Dios sí lo sabe. Entonces la omnisciencia de Dios. Ahora, ¿por qué yo cité la eternidad de Dios? La eternidad es un atributo extraordinario. Pero ¿por qué cité los otros tres atributos? La omnipresencia de Dios, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Son atributos, propiedades, cualidades, características que solo Dios las posee. Estos atributos son solamente atribuidos a la persona de Dios. Estos atributos, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, solamente Dios posee esos atributos. Nosotros acabamos de ver que el Espíritu Santo también los posee. Por ende, el Espíritu Santo es Dios, porque Dios no solamente posee estos atributos, Él posee mucho más. El amor Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia, Él es justicia, Él es santo, etc. Son muchos más atributos que encontramos en la Biblia de Dios y del Espíritu Santo, que son en armonía. En armonía. Espíritu Santo. Yo puse estos tres porque estos tres solamente Dios los posee. Y aquí se le atribuyen, en la Biblia se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, si una persona está llena del Espíritu Santo, ¿de qué está llena? Está llena de Dios. Y si Dios es santo, por lo cual esa persona debe andar en santidad. Si Dios es amor, una persona llena del Espíritu de Dios debe manifestar amor. Si Dios es justicia, una persona llena del Espíritu Santo debe andar en rectitud, debe ser justa. ¿Y cuántas personas que están ahí diciéndose llena del Espíritu Santo? Hablando del Espíritu Santo. Y muchas veces creyéndose superior a los demás porque dice que posee el Espíritu Santo, que tiene dones, que tiene manifestaciones del Espíritu Santo, dice, pero no es santa, no anda en santidad. Si una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona está llena de Dios. Y Dios es amor. Entonces la persona que está llena del Espíritu Santo está llena de amor. Si una persona no está llena de amor, por ende, esa persona no está llena del Espíritu Santo, mi hermano, se está engañando a sí mismo. Si nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, es decir, estamos llenos de Dios, de las cualidades, de los atributos comunicables de Dios. Hay atributos que Dios son solamente de Dios, Dios no los comparte con nadie. Y hay otros atributos que se llaman atributos comunicables, que Dios nos transfiere a nosotros. Por ejemplo, Dios es amor, entonces nosotros debemos manifestar amor. Dios es misericordia, nosotros debemos manifestar misericordia. Dios es justicia, nosotros debemos manifestar justicia. Ahora yo pregunto, ¿está reflejado, está el reflejo de Dios, el reflejo del Espíritu Santo en su vida? Yo no estoy diciendo esta palabra para juzgarle o condenarle. Yo simplemente estoy diciéndole
que el apóstol Pablo recomienda. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examine, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo sé que muchos han oído sobre el Espíritu Santo. Algunos saben algo, lo que acabo de leer, saben que es verdad lo que estamos hablando. Y saben que es sumamente necesario para una reforma y un despertar de la iglesia conocer la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. No tratar el Espíritu Santo como cualquier cosa, mi hermano. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios glorificando a Cristo en la tierra. Alguno puede decir, hermano, pero ¿por qué grita tan fuerte? ¿Por qué se trata del Espíritu Santo, mi hermano? ¿Qué ha hecho la iglesia contemporánea con el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea reducido, descaracterizado, profanado? Es la tercera persona de la Trinidad, mi hermano. Es Dios en la tierra. Y allá afuera está siendo profanado por todos esos movimientos. Blasfemado, vituperado. Y nosotros también no hemos dado la debida importancia del Espíritu Santo. Hablamos de predicar sermones cristocéntricos, de solo Cristo. Hablamos de Cristo, de la persona de Cristo. Se nos olvida que el Espíritu Santo vino ¿a qué? A glorificar a Cristo. A glorificar a Cristo. Entonces, mi hermano, es de suma importancia. Suma importancia. Conocer quién es el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al segundo ítem. Las obras del Espíritu Santo. Yo puse algunas nomás, porque lo que hace el Espíritu Santo es mucho. El Espíritu Santo no comienza a actuar en la tierra en el día de Pentecostés, porque muchos de nosotros tenemos la noción del Espíritu Santo solo del día de Pentecostés. Vea, una de las obras del Espíritu Santo es que Él es creador. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el texto en Génesis quiere decir que la tierra estaba desordenada y vacía, esto significa que la tierra no acababa en su forma y todavía estaba sin ser habitada por criaturas. Ahora, cuando dice el Espíritu de Dios, Dios, el Espíritu Santo, participó activamente de la creación. Todo hálito de vida y toda gracia general se atribuye al Espíritu de Dios. A su cobijo surgen el orden y la vida orgánica de la tierra. También surge la vida humana. Génesis 2:7. Todo cuanto hay de bueno en el mundo, aún entre los inconversos, proviene de Él. Y es Él quien dispone las mentes y los corazones para recibir la palabra y la salvación. Espíritu Santo, mi hermano, es creador. Un agente activo de la creación. Cuando estaba creando Dios Padre, estaba creando Dios Hijo, estaba creando Dios Espíritu Santo en la creación, Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó, Dios Padre. Vemos aquí el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo operando? Es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estaba ahí también Cristo. R.C. Sproul dice lo siguiente: el Espíritu Santo estuvo activo de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Primero y por sobre todo fue parte de la obra de creación llevado a cabo por la Trinidad. En el acto mismo de la creación participaron tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre las aguas generando orden y estructura a partir del aún desordenado universo que vemos en los primeros versículos del Génesis. Sproul hablando, lo mismo. El Espíritu Santo actuando activamente en la creación.
Ese Espíritu Santo ya estaba en la creación. En Génesis 1, 2 ya estaba el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la creación ya estaban, ya eran en la eternidad pasada. Ya eran. ¿Qué más obra el Espíritu Santo? Juan 16, 8. Este versículo es interesante y muchas veces conocido y lo citamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Convencerá, esa palabra convencerá, se refiere a lo siguiente: el Espíritu Santo convence acerca de la necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo, cuando nosotros en el periodo de transición, que no éramos salvos, éramos inconversos y estábamos caminando para ser salvos, ¿quién nos hizo entender que teníamos necesidad de un Salvador? El Espíritu Santo. Él nos estaba convenciendo. De pecado dice el texto. Vamos a analizar un poco el texto, que es interesante. ¿A qué se refiere el texto cuando dice de pecado? Cuando el texto habla de pecado no se refiere a todos los pecados. Cuando el texto habla de pecado se refiere a un pecado específico. Se refiere al siguiente pecado: a rehusarse a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Entonces el Espíritu Santo, nosotros cuando éramos inconversos, no nos interesaba Dios, no nos interesaba Jesucristo, no nos interesaba el Espíritu Santo. Nosotros no veíamos nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Mas el Espíritu Santo, cuando nos hace entender eso, nos convence de pecado, que somos pecadores, también nos muestra la necesidad de un Salvador. De pecado. Pecado es rehusarse a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Ahora aquí yo no estoy hablando en términos humanos, que el hombre puede rechazar la salvación, no, sino que es simplemente vivir la vida pecaminosa, simplemente guiarse por la naturaleza pecaminosa. Justicia. Interesante. Cuando estudiaba este versículo yo quedaba impresionado porque lo había visto muchas veces, había pasado y todo, pero cuando entré a estudiarlo quedé impresionado. Por eso que yo lo anoté aquí. Cuando él dice que nos convencerá de justicia, ¿a qué se refiere? El objetivo del Espíritu Santo con esto es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia, hipocresía. El Espíritu Santo convence de todo legalismo carente de vida. Cuando dice de justicia, nos convence de justicia, ¿sabes qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está dejando de lado, está convenciéndonos que solamente la justicia, la justificación la obtenemos en Cristo Jesús y no podemos autojustificarnos nosotros mismos. A eso se refiere, justicia. Juicio. Y esta palabra es más confundida aún todavía. Aquí cuando el Señor Jesucristo dice que Él nos convencería de juicio, se trata de lo siguiente: que el mundo emite un juicio bajo el control de Satanás. Sus juicios son ciegos, defectuosos y malos, como se evidenció en el veredicto contra Cristo. Mas el Espíritu Santo va a conducir a los pecadores hacia el juicio verdadero. Entonces juicio no se refiere a condenación o a un tribunal. Aquí juicio se refiere a las decisiones que vamos a tomar. El Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones diferentes, tener un juicio diferente del mundo. El mundo tiene un juicio bajo el poder de Satanás. El creyente tiene un juicio bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guía de Cristo, bajo los estatutos de Dios. Entonces no hacemos cualquier cosa. ¿Por qué razón nosotros no estamos de acuerdo con la ley con la ley de aborto? ¿Se ha preguntado por qué razón no? ¿Qué nos hace tener un juicio diferente?
Espíritu Santo porque nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué nosotros estamos en contra de la ideología de género? Porque el Espíritu Santo nos hace tener un juicio diferente, un pensamiento diferente, una conducta diferente, un ideal diferente, una perspectiva distinta, diferente, mi hermano. Eso quiere decir cuando nos convence de juicio. Hermanos, ¿por qué ustedes creyeron en Jesucristo como Salvador? ¿Por qué no confiaron en sus propios méritos? ¿Por qué sus juicios, pensamientos, ideales y decisiones son diferentes a los del mundo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vino un día y los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nuestras conductas son diferentes porque el Espíritu Santo hizo esa obra. Usted piensa diferente porque el Espíritu Santo ejecutó una obra en su vida. Porque Él es convencedor. Él convence, mi hermano. Y esa obra es extraordinaria. ¿Qué obra más realiza el Espíritu Santo? Tercera obra que el Espíritu Santo realiza. Y esta a mí me gusta. El Espíritu Santo es regenerador. El Espíritu Santo regenera. Juan 3, del 3 al 5 dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esta frase también se traduce como nacer de arriba. O sea, el original tiene esa intención, nacer de nuevo es nacer de arriba, lo que indica que Dios realiza el nacimiento espiritual y no el hombre. Dios el Padre, como el Espíritu Santo, producen la regeneración. Ambos obran poderosamente en nosotros para darnos vida nueva. Cuando Cristo hubo consumado su obra en la cruz, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo para que aplicase la obra de la redención. La filiación y la membresía en el reino de Dios no se pueden obtener más que por la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. Así como Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, así también debe serlo todo hijo de Dios que ha de heredar el reino de los cielos. La obra de regeneración por medio del Espíritu Santo es fundamental para que la humanidad sea salva. Sin el Espíritu Santo no habría salvación y la humanidad entera sería condenada, sería enviada al infierno. Si usted es salvo, es porque ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha nacido de arriba, ha nacido de Dios. Y nótese que la definición era tan impactante que dice, así como Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, así también debe serlo todo hijo de Dios que ha de heredar el reino de los cielos, mi hermano. Si usted no pasó por la regeneración, si el Espíritu Santo no regeneró su vida, no transformó su vida, no convirtió su vida, usted no está a salvo y usted no heredará el reino de los cielos. Solo los regenerados tienen lugar.
Solo los regenerados por medio del Espíritu Santo son parte de la iglesia, son parte de la congregación de los santos, son parte de la iglesia verdadera. Solo los que han sido transformados por el Espíritu Santo a través de la regeneración. Yo no voy a dar mucho énfasis. A mí me gusta mucho este tema, pero no voy a dar mucho énfasis porque me toca cerrar más o menos mencionando esto mismo, con el tema relacionado. ¿Qué obra más realiza el Espíritu Santo? Y la hora también me está pillando, tengo aquí. Falta poco. ¿Qué obra más realiza el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santificador. Aunque suene redundante, Él es santificador. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Puesto que este miembro de la Trinidad es conocido como el Espíritu Santo, no nos sorprende encontrar que una de sus actividades principales es limpiarnos del pecado, santificarnos o hacernos más santos en nuestra conducta. Cuando las personas se convierten al cristianismo, el Espíritu Santo hace una obra de limpieza inicial en ellos, propiciando un rompimiento decisivo con las pautas del pecado que tenían antes. Después de ese rompimiento inicial con el pecado que el Espíritu produce en nuestras vidas, en la conversión también produce en nosotros un crecimiento en la santidad de la vida. Hace que brote en nosotros el fruto del Espíritu, cualidades que reflejan el carácter de Dios. El fruto del Espíritu, mi hermano. Santificación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo hace que brote aquel fruto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, santifica. Él es santificador. Ahora yo pregunto, ¿cómo está la santidad en su vida? ¿Cómo está la santidad en nosotros? Estamos hablando de reforma, avivamiento. Si queremos llevar una reforma, debe comenzar por casa, por nuestro interior. ¿Cómo está la santidad en nuestra vida? Que la reforma y el avivamiento, mi hermano, yo no quedaría feliz si usted viene y arma una supuesta reforma o avivamiento todo estructural, litúrgico. Yo estaría mucho más feliz si usted sale de este lugar. Y el propósito de esta conferencia es eso, si usted sale de este lugar con deseo de ser más santo, con deseo y pasión de santidad, de anhelar de crecer de gloria en gloria siendo conformado a la imagen de Cristo. Que el Espíritu Santo obre mayormente en su vida. Hoy tenemos una serie de personas que se consideran llenas del Espíritu Santo y viven peores que impíos. Peores, mi hermano. Se han olvidado que una de las obras del Espíritu Santo es santificar al creyente, conformándolo a la imagen de Cristo Jesús. Santificación, mi hermano. El Espíritu Santo es que nos santifica. El Espíritu Santo es que nos santifica. Sin Espíritu Santo nosotros no podemos crecer en la gracia, en la santificación. Y el propio artículo define Espíritu Santo. Y lo nombramos y lo nombramos. Muchas veces nombramos Espíritu Santo, poseo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo, pero yo no tengo santidad en mi vida.
¿Qué espíritu tengo? ¿Verdaderamente tendré el Espíritu Santo? La iglesia necesita volver a estudiar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la neumatología. La neumatología necesita ser reformada. Como iniciaba en la introducción, diciendo que uno de los documentos de la Iglesia Reformada en Holanda decía: Iglesia Reformada siempre reformándose. Analicemos cómo está nuestra doctrina del Espíritu Santo, según la Biblia. Que aquí hay algo que yo cité, pero no lo puse porque iba a abundar mucho y ya estoy casi en la hora. Después le voy a quitar el tiempo a los hermanos que sigan. Entonces no quiero eso, quiero que cada uno pueda exponer con libertad todo lo que ha estudiado. Juan 16:14 dice: Él me glorificará. El Señor Jesucristo hablando sobre el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Él me glorificará. La función del Espíritu Santo no es llamar la atención a sí mismo o a su obra, sino glorificar a Cristo, llamando la atención de la obra, enseñanza y mandamientos de Jesús. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Él viene a glorificar a Cristo, a exaltar su palabra, a exaltar su mandamiento, las enseñanzas de Cristo, el Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, la salvación, la justificación por la fe a través de Cristo. Él viene a glorificarle a Él. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. ¿Y cuánto de ese concepto nosotros tenemos en cuenta? ¿Cuántos sabíamos que el Espíritu Santo viene a eso? No viene a otra cosa. Actualmente hay una total descaracterización, hay una deforma, en vez de haber una forma y una deforma del Espíritu Santo en los círculos carismáticos, neopentecostales y hasta pentecostales. La mayoría de esas manifestaciones extrañas atribuidas al Espíritu Santo no tienen nada que ver con Él, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Él vendría a glorificar a Cristo y toda esa parafernalia, esa frenesis, ese desorden, todo ese mover, glorifica a Cristo. ¿Cuántas cosas son hechas supuestamente a través del Espíritu Santo? ¿Cuánta grosería es atribuida al Espíritu Santo? ¿Cuánta burla es realizada al Espíritu Santo? ¿Cuánta palabra inmunda, mi hermano? Y Él viene a glorificar a Cristo. Si alguien dice que posee el Espíritu Santo, el tal debe glorificar como evidencia a Cristo, la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo, exaltar la palabra santa, divina, inspirada de Dios, andar conforme al estatuto de Dios, andar en santidad, creciendo de gloria en gloria, siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús. Si no, no posee el Espíritu Santo. No posee el Espíritu Santo, mi hermano. No posee el Espíritu Santo. Y aquí yo voy a citar una frase de John MacArthur. Él dice lo siguiente: ¿sabe lo que es la vida llena del Espíritu Santo? Es vivir cada momento como si usted estuviera parado en la presencia de Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo. Adrian Rogers dice lo siguiente, y esta frase a mí me gustó mucho, por eso la anoté. Yo no oigo muchas predicaciones de Adrian Rogers, pero sé que fue un hombre que Dios usó. Pero esta frase me gusta mucho. Esta frase es más para todos aquellos que dicen que poseen el Espíritu Santo y que hacen cualquier desorden. Yo no digo simplemente porque repito o he visto simplemente predicadores mencionar de esto. Yo mismo lo he visto.
Yo sé que muchos de ustedes también lo han visto, ese desorden, esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Adrián Rogers dice lo siguiente: una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas, sino saber controlar la tuya propia. ¿De qué me sirve hablar a mí en lengua, profetizar, gritar, hacer cualquier cosa si no tengo conducta santa? No tengo una conducta conforme a la palabra de Dios. Ni siquiera sé controlar mi propia lengua. Y ahí tiene un montón de ejemplos. ¿Quién no ha escuchado testimonio que persona profetiza, habla lengua, tiene visión, tiene revelación? Después en la casa profiere cualquier palabra inmunda, garabato, grosería, trata a los hijos de cualquier forma. ¿Eso es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Eso es ser lleno del poder de Dios? Y la iglesia nació en eso. Chile, yo sé que nuestra nación está corrompida. En nuestra nación esta doctrina del Espíritu Santo está corrompida en nuestra nación. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos influenciados porque Benihim, Cashluna, unciones, poder y cosas todas. Caer para atrás, creer en cualquier tontería, mi hermano. Y como hablábamos de los reformadores o de reforma, porque muchas veces se entiende a los reformadores que no hablaban del Espíritu Santo, pero ellos sí hablaban del Espíritu Santo. Y aquí un reformador, Juan Calvino, dice lo siguiente, hablando del Espíritu Santo. Estamos persuadidos de que no hay para nosotros ninguna otra guía y conducta hacia el Padre que el Espíritu Santo, así como no hay otro que Cristo y que no hay otra gracia de Dios que salve sino a través del Espíritu Santo. La gracia es ella misma, el poder y la acción del Espíritu. A través de ella Dios el Padre en el Hijo lleva a cabo todo lo que de bueno hay. A través de la gracia Él nos justifica, santifica y purifica, nos llama y nos conduce hacia sí mismo para obtener la salvación. Él, nótese, Juan Calvino hablando, Juan Calvino, Él inflama nuestros corazones con el fuego del amor hacia Dios y hacia el prójimo y cotidianamente enciende y hace arder los vicios de nuestros deseos desordenados para que, si existen en nosotros buenas obras, ellas sean los frutos y poderes de su gracia. Espíritu Santo realiza eso. Espíritu Santo, mi hermano. Entonces nosotros muchas veces teníamos, incluso hasta yo, empecé a estudiar, analizamos más o menos los temas, orando, dijimos, ya de esto vamos a hablar. Y hay mucho del Espíritu Santo que yo no conocía. Estudiando. Ese Espíritu Santo es maravilloso, hermano. Ahora cuando yo digo, a lo mejor alguno puede pensar, oh, el hermano es frío, o el hermano no cree en el poder del Espíritu Santo, porque cité varios autores. O sea, una señal de estar lleno de Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas, sino en controlar la tuya propia. Pero sí yo creo en el poder del Espíritu Santo, hermano. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Nótese, el apóstol Pablo no dice un 50%, un 60%, un 80%. Él dice lleno, un 100%. Su vida controlada por el poder y la acción del Espíritu Santo que glorifiquen a Cristo en su ser. Eso está diciendo el apóstol Pablo, lleno de ese poder. El creyente debe depender del poder del Espíritu para cada aspecto de su vida. Tal poder es
indispensable. Es indispensable. Y ese poder es inseparable de la palabra de Dios. Si yo poseo el Espíritu Santo me guía a la Escritura. Andar conforme a la Escritura, conformarme a la Escritura, mi hermano. Y la iglesia está necesitando ese poder. Nosotros, mi hermano, necesitamos ser revestidos de ese poder. Ser llenos del Espíritu Santo, ser saturados, que nuestras entrañas estén llenas del Espíritu Santo, que nuestras moléculas, núcleo, membrana, citoplasma, estén llenos del poder del Espíritu Santo. No ese poder que hace avergonzarnos, no ese poder que profana la obra de Cristo, no ese poder que ha profanado el Evangelio, sino el poder que glorifica a Cristo, mi hermano. Así. Estamos necesitando del Espíritu Santo. Si la iglesia necesita ser reformada y avivada, y la gente que realizará aquella obra es el Espíritu Santo. Reforma podemos comenzar nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo, a los estatutos, bajo la palabra de Dios. Avivamiento depende 100% de Dios. No depende de nosotros. Yo no invento un avivamiento, yo no creo un avivamiento. Solo el Espíritu Santo es quien realiza esa obra. Ahora, ¿cuál es el llamado a nosotros? ¿Qué el Señor nos dice? ¿Saben lo que el Señor nos dice? El versículo con el cual iniciamos este estudio. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? ¿Quiere un despertar? ¿Quiere un avivamiento? ¿Quiere una reforma? ¡Búsquela! La Biblia dice que busca, halla, el que pide, recibe, al que golpea, se le abrirá. Buscad y hallaréis cuando buscareis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros, dice el Señor. Es como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Solo una alma que tenga sed de Dios, pasión por Dios, va a ser reformada en su interior e iniciará una reforma también en su exterior, en su alrededor. Mi hermano, en todos los lugares, cuando hubieron reforma y avivamiento, la evidencia de una reforma, la evidencia de un avivamiento genuino, era conversiones de almas. No ocurría así con Jonathan Edwards, no ocurría así con los hermanos Wesley, con Moody, Spurgeon. Ganaban almas. Necesitamos de ese. Necesitamos del Espíritu Santo porque nosotros por nuestras propias fuerzas no convencemos a nadie. La Biblia dice que el Espíritu Santo es que convence al hombre. Somos dependientes de Él. Necesitamos de un avivamiento urgente, mi hermano. Vea su realidad, analice su realidad, mi hermano. Vea el contexto de esta nación. Vea el contexto del mundo entero. El mundo entero va al abismo, mi hermano. Está perdido. Perdido, mi hermano. Solo el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo puede salvar. Así como le salvó a usted, también puede salvarle a otro, a sus familiares. Necesitamos del Espíritu de Dios, hoy más que nunca, mi hermano. Hoy más que nunca. Como dije al iniciar, yo no alcanzaría en una predicación o en una hora poder describir la obra del Espíritu Santo. Por eso le invito a que siga estudiando sobre el Espíritu Santo. Este es un inicio simplemente. Que sigamos estudiando sobre el Espíritu Santo, sobre la tercera persona de la Trinidad, sobre Dios, sobre el obrar de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, mi hermano. Yo quiero que ores con intensidad, mi hermano.
Esta conferencia no es simplemente una conferencia para llenarnos de conocimiento, sino también de devoción, de pasión por Dios, que seamos inflamados, que nosotros coloquemos la leña, el Espíritu Santo coloque el fuego. Amén. ¿Cómo vamos a colocar la leña? En oración, oración, que el Espíritu Santo nos inflame. Incline su cabeza y comienza a orar, mi hermano.